Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a ver las funciones en C#. Una función o método es un bloque de código que realiza una tarea específica. Las funciones nos permiten organizar el código en partes reutilizables, lo que mejora la legibilidad y reduce la duplicación del código. Vamos a abrir Visual Studio y vamos a crear un nuevo proyecto. Creamos un proyecto de consola, como en anteriores ocasiones. Esperamos que cargue. Vamos a crear este de consola.NetFramework con C#. Le damos a siguiente y le ponemos aquí el nombre. Le voy a poner funciones y la ruta voy a cambiar a la ruta donde estoy guardando mis proyectos. Le damos a crear y esperamos la creación de este nuevo proyecto para comenzar. Bien, ya tenemos el proyecto creado. Pongo aquí funciones, comentario, y la sintaxis básica de una función es tipo de retorno, lo voy a poner así, nombre de la función, parámetros que se le pasarán a la función, abrimos y cerramos llave, y aquí iría el código de la función. Código función y devuelve un valor. Esto sería opcional si el tipo de retorno es void. Si es void, no devuelve valor. Ejecutaría el código, pero no devolvería el valor. Vale, pues con tipo de retorno tendríamos el tipo de dato que devuelve la función, por ejemplo int, double, string, etc. Y si no devuelve nada, se usaría void. El nombre de la función sería un nombre descriptivo de la función siguiendo la convención de Pascal Case, que es, por ejemplo, como lo tengo ahí, esto sería Pascal Case, cada palabra llevaría su primera letra en mayúscula, y parámetros sería una lista de variables que la función recibe como entrada. Esto es opcional también. Vamos a ver la función sin parámetros y sin retorno. Voy a dejar este comentario y vamos a poner aquí una función que sea, lo vamos a poner fuera del main y sería void, no va a devolver nada, mostrar mensaje, abrimos y cerramos paréntesis, no pasamos ningún parámetro y abrimos y cerramos llave. Y aquí ponemos console.writeLine y ponemos, por ejemplo, hola, este es un mensaje de ejemplo. Con esto tendríamos nuestra primera función. Cerramos el paréntesis, punto y coma. Y para llamar a dicha función dentro del main, como podemos ver, el main está entre estas dos llaves. Aquí dentro realizaríamos la llamada a esta función. Esta función tiene que estar fuera de ese main y lleva su grupo de llaves de apertura y cierre y siempre dentro de nuestro programa, de nuestra clase programa. Bien, pues vamos a ver cómo se realizaría la llamada. Si no la realizamos, voy a pulsar control F5 para que se vea que no realiza nada porque no estamos llamando a la función mostrar mensaje.
Vamos a ver que se carga, pero no realiza nada. Pulso intro y ahora sí voy a llamar a la función dentro del main. Si ponemos mostrar mensaje, abrimos y cerramos llave, punto y coma, vemos que me da un error. Vamos a ver qué error me da, y dice aquí que requiere una referencia de objeto para el campo, método o propiedad no estático. Pues podríamos poner aquí que sea estático, static void mostrar mensaje. Ya vemos que se nos va el aviso de error. Pulsamos control F5 y ahora sí, tenemos ya aquí nuestro mensaje. Hemos llamado a nuestra primera función, que lo único que hace es mostrar un mensaje sencillo por consola, pero ya vemos cómo podemos reutilizar código. Por ejemplo, si es código que tengamos que llamar varias veces dentro de nuestro programa, nos ahorramos tener que escribirlo en varias líneas y simplemente llamamos a la función cada vez que haga falta, como acabamos de hacer aquí. Vamos a ver ahora una función con parámetros pero sin retorno. Vamos a crearla aquí. Vamos a poner static void. Vamos a llamarla saludar. Y aquí, como indicaba, le vamos a pasar un parámetro de tipo cadena, que sería string nombre. Y ahora abrimos y cerramos llave. Y pasamos un console writeLine indicando hola, coma, y le concatenamos aquí la variable nombre. Vamos a llamar a dicha función. Esta anterior la voy a comentar para que no se llame. Y vamos a llamar ahora la función saludar, pasándole el nombre. Ponemos aquí el punto y coma, control F5 y vemos aquí que nos muestra el texto que le hemos indicado. Pulsamos una tecla para cerrar la consola y para continuar vamos a pasar ahora a ver una función sin parámetros pero con retorno. Esta función no va a recibir datos de entrada, pero va a devolver un valor. Vamos a crear una función, vamos a poner static y en vez de void que poníamos anteriormente, vamos a poner int. Va a devolver un valor entero y le vamos a llamar obtener número aleatorio. Abrimos y cerramos llave después de los paréntesis y lo que vamos a hacer es devolver un new random.next entre 1 y 100. Podríamos también hacerlo de otra forma, lo he hecho en una línea, pero podríamos poner aquí un int número, podría ser igual a random. Ahora sí, punto next entre 1 y 100. Y este número es el que pondríamos aquí. Es lo mismo, pero en dos líneas, por si es más sencillo para, digamos, ver qué estamos obteniendo aquí. Vemos ahora que al hacerlo en las dos líneas me está avisando aquí que tengo un error, y es porque no he puesto el new delante para hacer la instancia de el objeto o clase random. Ahora ya lo tenemos correctamente
y vamos a llamar a esta función. Desde el main vamos a poner aquí int número va a ser igual a obtener número aleatorio, no le pasamos nada y vamos a mostrar este número. console.writeLine número aleatorio igual y le concatenamos aquí nuestro número. Pulsamos control F5 y tenemos aquí el número 77. Volvemos a pulsarlo, control F5, tenemos el 63. Vemos que funciona correctamente y nos va generando números aleatorios conforme realicemos la llamada a dicha función. Tenemos ya esta función donde nos devuelve un entero y no necesita ningún parámetro. Lo siguiente, función con parámetros y con retorno. Esta función va a recibir datos de entrada y va a devolver un valor basado en esos datos. Podríamos poner, por ejemplo, static int, el valor que va a devolver va a ser entero y vamos a llamar a la función como sumar. Va a recibir un número, vamos a poner que sea A, un número B. Cerramos la llave y dentro de esta función lo que vamos a devolver, return, es A más B, la suma de ambos números que recibimos por parámetro. Vamos a llamar a la función, nos venimos a main y aquí ponemos console.writeLine. Vamos a poner aquí el resultado de la suma y le vamos a añadir aquí resultado que lo vamos a poner en la línea superior. Ahora mismo nos lo señala como error porque no lo tenemos declarado y vamos a poner aquí que int resultado va a ser igual a la llamada a la función sumar pasándole 5,10. Serían los dos números que nos va a sumar. Cerramos con punto y coma, control F5 y tenemos aquí la suma de ambos números. Podríamos ponerlo también de otra forma. Voy a usar otra forma para este string. Si ponemos aquí delante el símbolo $, vamos a poder poner los valores de las variables aquí dentro, el resultado, y voy a poner de sumar. Ponemos aquí la variable A y B. Ahora las voy a poner arriba. Es igual a y pongo aquí resultado. Y elimino esta parte. Cierro con las comillas y lo que me faltaría es poner las variables A y B. Pongo int A igual a 4, por ejemplo. Int B igual a 5. Y aquí en sumar le paso A, B, que serían las variables que he declarado aquí arriba. Y aquí lo que estamos viendo es que al poner este símbolo delante, podemos dentro de la cadena donde vamos a mostrar los valores por consola, encerrado entre llaves, ponemos o hacemos referencia a las variables para que en cada lugar donde he puesto esta llave con el nombre de la variable se nos muestre su valor. Vamos a comprobarlo
control F5. Y tenemos aquí el resultado mostrando los valores de las variables dentro de la cadena. Bien, cerramos la consola y vamos a continuar. Vamos a ver cómo pasar parámetros por valor y por referencia. Los parámetros por valor, de forma predeterminada, los parámetros en C# se pasan por valor. Esto significa que la función recibe una copia del valor y no modifica el valor original. Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a poner static void. Esta no va a devolver nada. Se va a llamar duplicar. Y le vamos a pasar un número. Abrimos y cerramos llave. Y lo que va a hacer es número. Va a ser igual a número por 2. Esto no afectará al valor que le pasemos, digamos, por parámetro. Vamos a mostrar aquí, console writeLine, la variable número en esta función, vale, y ponemos aquí más número. Cerramos con punto y coma. Vamos a llamar a dicha función. Ponemos aquí, por ejemplo, int valor. Le voy a poner número para que se vea que usamos el mismo nombre, pero en cada, digamos, zona va a valer o va a tener un valor. Int número es igual a 5. Duplicar número. Y vamos a poner aquí console writeLine, el número fuera de la función es igual a, y pongo aquí más número, punto y coma. Voy a quitar el int, ya que la variable la tenemos declarada y lo que le asigno aquí es otro valor. Pulso control F5 y vemos que dentro de la función esa variable vale 10, pero en cuanto nombramos o queremos obtener el valor de número fuera de la función, su valor sigue siendo 5. Su valor no ha cambiado porque al llamar a la función le pasamos una copia de esta variable, pero no su dirección de memoria, digamos, pasándolo por referencia, donde sí podríamos modificar su valor. Aquí, cada función o cada parte del código puede tener el mismo nombre de la variable, pero cada una es diferente. Tiene un ámbito donde funciona esa variable, que es el alcance o scope. Tenemos que tener cuidado de los valores o los nombres que le damos a las funciones y dónde la usamos, ya que, como vemos, esta tiene un alcance global y esta tiene un alcance local o dentro de esta función nada más. Bien, al pasarle el parámetro por referencia, los parámetros los podríamos pasar por referencia usando ref uout, y esto permite que la función modifique el valor original. Con ref el parámetro debe estar inicializado antes de pasar a la función, y con out el parámetro no necesita ser inicializado previamente, pero debe asignarse dentro de la función. Vamos a ver un ejemplo con ref. Para ello ponemos static void duplicar. Voy a poner 2
Le indicamos aquí ref, lo pasaremos por referencia, int número, cierro la llave y aquí número va a ser igual a número por 2. Esto sí modifica el valor original. Si nos venimos aquí al main, voy a realizar esto y vamos a poner aquí duplicar 2, vamos a poner número 8 y le tenemos que poner aquí que lo pasamos por referencia y vamos a mostrar también un console indicando el valor dentro y fuera de la función. Vamos a pulsar control F5 y vemos que en este caso sí modifica el valor. Tenemos el mismo valor duplicado dentro y fuera de la función, ya que hemos usado el paso por referencia y no por valor. Vamos a ver ahora el ejemplo usando out y para ello ponemos static void y vamos a poner obtener datos, le vamos a poner out int edad y out string nombre. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, edad igual a 30 y nombre igual a José. Ponemos punto y coma. Vamos a llamar a esta función. Nos situamos en el main y ponemos aquí, por ejemplo, int mi edad, string mi nombre y vamos a obtener datos pasándole out mi edad y out mi nombre. Console writeLine y vamos a poner aquí dólar comilla nombre, dos puntos, abrimos y cerramos llave y ponemos aquí mi nombre, cerramos llave y ponemos aquí edad y entre llave mi edad. Cerramos llave, cerramos comilla, el paréntesis y punto y coma. Control F5 para ejecutar y vemos aquí que obtenemos los valores que hemos, digamos, puesto dentro de nuestra función. Pulsamos una tecla para salir de la consola. Por último, vamos a ver la sobrecarga de funciones. La sobrecarga de funciones nos permite definir varias funciones con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros, tipo o número. Por ejemplo, en sumar, vamos a buscarla, la tenemos aquí y le estamos pasando dos parámetros enteros, pues podríamos crear otra que devuelva un double y le pasemos double si vemos es la misma función pero recibe otro tipo de parámetros y al igual devuelve otro tipo de parámetros. Para la llamada a esta función teníamos por aquí, voy a buscar donde llamábamos a la función sumar, la tenemos aquí
Pues vamos a poner aquí que con sobrecarga voy a copiar todo esto, control C, control V, y aquí pondríamos double, llamaríamos a sumar A y B, pero en este caso double voy a poner C va a ser igual a 6.3 y double D va a ser igual a 5.4, punto y coma, y aquí le voy a pasar C y D, C, D, y aquí pondremos C, D, y resultado, le voy a poner resultado 2, ya que no podemos cambiar el tipo de la variable anterior, resultado que era entero, y aquí ponemos resultado 2. Bajamos abajo y me falta ponerle el static. Ahora sí, si subimos ya tenemos todo correcto, no nos muestra ningún error. Pulso control F5 y vemos que aquí nos ha devuelto los valores correctamente. Bueno, aquí iguala y es igual. Bueno, ahora lo cambio, pero tenemos los valores correctos. Aquí sería igual y aquí igual. Ahora sí. Y hemos visto cómo podemos tener dos funciones o las que necesitemos, en este caso estas dos, como sobrecarga, donde cada función recibe un tipo de dato diferente a la otra, se llaman igual, y el compilador, dependiendo de los datos que le pasemos, usará una u otra. El código podría ser diferente y se realizaría la llamada, como indicó, dependiendo de los valores que le demos. También podríamos poner con menos o más valores por parámetros, digamos, y también realizaría la llamada dependiendo de los valores que le estemos pasando. Pues bien, hasta aquí la clase de hoy, donde hemos visto las diferentes funciones que podemos usar en C#. Espero sea útil. No olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.